Hace 11 años, en el pequeño pueblo de Valdemora solo vivían 23 personas. Las casas se vaciaban, los nietos se mudaban a la ciudad y el silencio pesaba como una sombra sobre el pueblo. Un día, una joven pareja, Clara y Mark, llegó en busca de desconexión y tranquilidad. En lugar de irse, encontraron un sentido de comunidad. Ayudaron a restaurar una vieja huerta con la idea de aprender de permacultura y aprendieron recetas tradicionales de las abuelas y comenzaron a recopilar historias y canciones antiguas. Y esas experiencias inspiraron un programa de economía regenerativa, Vivir como antes, pero cuidando como ahora. Poco a poco llegaron pequeños grupos de visitantes. Algunos se quedaron meses, uno abrió una panadería, otro restauró una casa con adobe y una joven mexicana fundó un taller de tintes naturales. Hoy Valdemora ha crecido y cuenta con una escuela activa y una vida cultural vibrante. Y los mayores dicen que la regeneración y ese turismo que ha llegado por esta regeneración, entre otras cosas, pues devolvieron las voces al pueblo y le dieron una nueva esperanza. ¿Tú alguna vez has sentido que lo que haces en tu finca o proyecto es valioso, pero que los vecinos no lo entienden? Hoy, en el podcast de El Viaje Regenerativo, vamos a ver cómo el marketing no es vender, ni se trata solo de eso, sino de tener un puente, de generar confianza. Si eres campesino, productor o tienes un emprendimiento en tu vereda y sientes que el marketing suena como algo lejano y costoso y que nada que ver con tu proyecto, hoy vamos a descubrir que el marketing es la mejor herramienta de venta. No es propiamente un fajo de billetes ni te va a costar millones de dólares, sino que se trata de encontrar cuál es ese mercado, cuál es tu mercado y a ese mercado contarles la verdad de tu territorio. Hola, qué alegría tenerte aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast y nos emociona muchísimo ver cómo gracias a cada uno de ustedes nuestra comunidad crece con cada episodio, con cada capítulo y con cada like y con cada view. Y si estás escuchando nuestro podcast, probablemente ya hiciste una pausa en tu día para soñar un poco con el campo, con la tierra, con ese proyecto que tienes entre manos y que tal vez todavía muy pocas personas conocen. En este episodio del podcast El Viaje Regenerativo, que ha sido creado como un espacio donde caminamos juntos por ese sendero de transformar nuestras fincas, nuestras comunidades, a través de una economía que no arrasa, sino que cuida, que no explota, sino que regenera. Hablamos de el mercado, de un turismo que sana la tierra. Y el mercadeo o el marketing es el conjunto de estrategias o de técnicas o de procesos para primero pues identificar, pero también anticipar y satisfacer las necesidades y los deseos de los posibles consumidores de manera rentable. Y eso nos recuerda cuál es el propósito de iniciar este camino de regeneración. Así que vamos a hablar de algo que para muchos suena súper lejano o súper complicado, pero que en realidad empieza con algo súper sencillo, como una buena conversación. El mercadeo va más allá de la simple venta, busca crear como una conexión duradera y deleitar al cliente para fidelizarlo, asegurando que el intercambio mutuo de valor entre la empresa y el público, pues más específicamente se trata como de cómo hacer para que tu finca o tu proyecto rural llegue a los ojos del mundo sin que tengas que perder su alma ni diluir pues la esencia de lo que tú estás haciendo. Quizás te ha pasado que alguna vez pones mucho cariño en tu trabajo, prestas atención a cada detalle, recibes a la gente con toda tu amabilidad, pero al final del día sientes que casi nadie nota lo que haces, o los vecinos no terminan de entender en qué consiste lo que estás haciendo, o los viajeros llegan por pura casualidad, porque te encontraron, porque alguien les contó, pero tú piensas, si más personas conocieran esto, si más personas conocieran mi página web, si más personas me conocieran por los reviews de Google Maps, todo lo que logramos, todo lo que hemos hecho, podríamos mantener mejor el proyecto y obviamente pues cuidar aún más nuestro hermoso territorio. Si más gente nos conociera, pues más podríamos hacer. Entonces, mira que hace unos años durante la pandemia tuvimos la oportunidad de acompañar como mentores a una comunidad campesina que se dedicaba específicamente a proteger 4 especies de tortugas marinas y juntos realizamos diferentes monitoreos científicos y diseñamos experiencias que buscaban que dejaran una huella profunda en quienes los visitaban, una huella significativa. Entonces, cuando ya nos estábamos despidiendo, cuando hicimos
tuvimos esa mentoría y ese acompañamiento, pues el anfitrión nos confesó al final casi llorando que algo que lo tenía pues muy preocupado y lo más difícil no habían sido ni los recursos ni el trabajo con las tortugas, sino sus propios vecinos. Y pues ellos seguían cazando las tortugas y no entendían por qué debía haber un proyecto de conservación en torno a lo que pues para ellos siempre había sido su sustento, comer tortugas. Entonces, en este caso, el marketing en este modelo de Living Impact pues no es simplemente otro tipo de marketing digital, no es un marketing vacío. Comienza compartiendo tu propósito con tus vecinos, con las escuelas cercanas, con los proveedores que están a menos de 10 kilómetros. Y esta pues definitivamente no es una tarea cualquiera, sino la labor más importante, especialmente si deseas contribuir al desarrollo de una economía regenerativa en tu comunidad. Entonces, durante mucho tiempo nos han hecho creer que el marketing digital o que el marketing en general es un juego para las grandes cadenas de hoteles o para las grandes marcas multinacionales que pueden pagar grandes presupuestos. Y pues la verdad es que eso ha cambiado muchísimo con las nuevas redes sociales y con todas las opciones que traen las aplicaciones digitales. Entonces, no hay que tener un equipo enorme, gigante, pero el turismo regenerativo o el marketing para este tipo de empresas de regeneración no es pararse en una esquina a gritar para vender planes el fin de semana ni dar volantes en el aeropuerto, también lo hemos hecho, sino que es algo mucho más íntimo y es mucho más profundo, es aprender a cultivar una relación de confianza con quienes algún día podrían visitarte. Entonces, muchos proyectos rurales no se apagan por falta de ganas ni de vocación, sino por algo que nos llena totalmente de impotencia y es la invisibilidad. Allí se están haciendo pues cosas maravillosas, en muchos territorios se hacen cosas súper lindas, no solamente de agronegocios o de negocios verdes o guardando semillas o restaurando bosques o simplemente creando espacios de encuentro o de bienestar, pero el mundo casi no los ve. Entonces, cuando nadie los ve, mantener viva esa pasión pues se vuelve un reto muy frustrante. Por eso, cuando vamos a abordar ese marketing que no es vacío, sino no lleno de frases bonitas, lo que realmente necesitamos es una narración más estratégica que surja de la autenticidad del territorio. Contar bien esa historia no es simplemente adornarla, sino iluminarla con cosas de verdad, con hechos, con acciones, con cosas cotidianas. Por eso, con este episodio de este podcast, con las historias que hemos recopilado, con los programas de Living Impact, pues te acompañamos a hacer cosas hermosas o es que nadie me ve en un modelo de negocio que pueda sostenerse en el tiempo, que sea rentable para ti y pues para el mismo tiempo que sea creíble para quienes quieran apostar al proyecto, a viajeros, a aliados, a secretarías del medio ambiente, a escuelas, a casas de la cultura, a inversionistas. Entonces no se trata de cambiar lo que haces para que sea más vendible, sino de demostrarlo de forma clara, honesta, coherente, real. Entonces tu historia no es un detalle menor ni secundario, es el mayor tesoro y por ahí comienza el marketing que estamos planteando. Es un puente que te conecta con el mercado nacional e internacional que ya busca lo que tú ofreces, aunque todavía no te conozca. Entonces el mercado busca autenticidad, busca coherencia, busca proyectos que cuidan la vida, el suelo, las estrellas, las narraciones, las historias de tradicionales. Entonces esta historia viva, que está ya viva en tu finca, en tu destino, en tu cafetal, en tu viñedo, se trata de cómo siembras, se trata de los ciclos de la tierra, se trata en cómo recibes una visita, en las decisiones difíciles que has tomado a lo largo de la historia para proteger el agua, para proteger los jaguares, para proteger el bosque. Y lo único que vamos a hacer juntos pues es aprender a narrarlo o decirlo de una manera tal que el mundo pueda encontrarlo y cuando llegue a tu destino se reconozca o se identifique con la experiencia que has diseñado. La perspectiva que estamos presentando, el marketing no tiene que ver con inventar nada, no se necesita adornar el proyecto ni buscar palabras rebuscadas. La mayor ventaja está ahí donde ustedes están, ahí donde están sentados, ahí donde están en su tractor o en el lugar en el que se encuentran. Cada uno tiene una historia viva que late todos los días, cada momento, en cada instante cotidiano. Y esa historia está en cómo te levantas antes del amanecer, en cómo revisas los cultivos, en cómo recibes a quien llega a tu finca con un tinto caliente, en una silla, en el corredor, en cómo están puestos los objetos dentro del espacio. El viajero
cafetero de hoy ya no busca solo una cama limpia o un lugar bonito para tomarse una buena foto para las redes sociales. Busca algo mucho más profundo, busca coherencia. Quiere conocer proyectos que se sientan auténticos, donde lo que se cuenta coincide con lo que se vive, con lo que pagan pues por ir. Lugares donde pueda mirar a los ojos del anfitrión, lugares donde se pueda sentir que detrás de cada decisión hay un propósito, lugares donde cada cuadro, cada alimento está hecho con un propósito. Julián se encontraba en un momento difícil cuando comenzó con nosotros y la idea pues de vender sus hectáreas parecía pues ya como que era su última carta, era más o menos inevitable. Los precios del café estaban súper bajitos y apenas le alcanzaban para sostenerse, así que se le ocurrió montar un pequeño hospedaje y dar recorridos por los cafetales. Y su vida pues experimentó un cambio recontra profundo y conmovedor gracias al diseño de experiencias regenerativas. Y allí, en ese espacio de aprendizaje y de transformación, comprendió que no solo vendía café, sino que vendía una historia, vendía paisaje, vendía aroma, vendía memoria, vende lo que nadie más en el mundo tiene, un territorio. Y pues obviamente todos los territorios, todas las fincas son absolutamente diferentes, cuentan historias, inclusive tienen pájaros y tienen una biodiversidad súper distinta de kilómetro a kilómetro. Entonces, con ese entendimiento, Julián diseñó una experiencia única de café de origen y que iba pues mucho más allá de simplemente una taza de café. Entonces, los turistas comenzaron a llegar a su vereda y caminaron entre plantas y los sembrados y aprendían a devolver nutrientes al suelo y se entusiasmaban. Al finalizar, pues tenían la cata sensorial, pero eso estaba acompañado de la música y el baile de personas mayores. Entonces recordaba con mucha nostalgia y con mucha ternura cómo su abuela cantaba y bailaba cuando estaba viva. Con el paso de los meses todo en Julián cambió. En vez de hablar de volverse a la ciudad, empezó a hablar de crear, de dar, de comprar local, de encuentros con los abuelitos para practicar, de construir raíces. Piensa en emplear a más mujeres rurales, en contratar a jóvenes practicantes de universidades cercanas para que ayuden en los monitoreos de la biodiversidad, en vender cafés a viajeros internacionales y obviamente también estamos en camino de postular esa experiencia a convocatorias de cooperación internacional. Entonces nos confesó hace poco que ahora sí huele a futuro. Imaginen una persona caminando por su finca, por su cafetal, por su viñedo, con el celular en la mano, pero en vez de estar viendo TikToks, está escuchando el canto de un ave que ustedes ya reconocen desde lejos. Con el mismo celular que puede estar una persona, digamos como que aislada o lejos de la experiencia, con una foto puede subir el registro a Beaver o registrar las plantas en iNaturalist y parece un gesto pues sencillo como un juego en una app, pero en realidad es también una estrategia de marketing y que tiene que ver pues la ciencia ciudadana con el turismo. Para nosotros es fundamental porque es todo. Cuando hablamos de ciencia abierta y de datos territoriales, hablamos de transformar lo que los campesinos hacen, lo que los visitantes hacen en una evidencia. Cada registro de un ave, de una planta, de un monitoreo en el bosque se convierte en un dato que cuenta una historia. La historia pues de un territorio que se está regenerando. Con esos datos se puede mostrar cómo era antes y cómo es ahora y se hace un cálculo de cómo podría ser en el futuro. Entonces todos esos monitoreos científicos que vamos a hablar en otro podcast son importantísimos porque el impacto que no se mide pues no se financia. Y así funciona hoy. Muchos fondos internacionales, muchas organizaciones, muchos aliados que quieren apoyar proyectos como este, pero necesitan tener pruebas claras, necesitan saber qué es lo que se ha hecho. Entonces, para poder sentarte frente a un aliado internacional o para mostrarle con indicadores sencillos pero contundentes que el proyecto ha aumentado la presencia de ciertas especies o que ha recuperado el suelo o inclusive que ha tenido un impacto en las personas mayores, pues necesita esos datos, como ha regresado el agua a zonas que antes pues estaban secas. Por ejemplo, cuando regeneras un territorio a muchos kilómetros de distancia, a muchos kilómetros de distancia, contribuyes a que allí se produzca más agua y esa misma agua con el tiempo baja por la cuenca, llega hasta una planta embotelladora, por ejemplo, y se convierte en un recurso fundamental para que el negocio de un posible inversor. Esa misma agua con el tiempo baja por la cuenca, llega
a una planta embotelladora, por ejemplo, y se convierte en un recurso fundamental para que ese negocio de un posible inversor siga funcionando. Entonces, no es solo decir estamos cuidando la naturaleza, sino poder demostrarlo con datos, con mapas, con listas de especies, con fotografías comparativas. Y esa información no es ni fría ni lejana, sino que tiene que ser súper narrativa. Es el reflejo de años de trabajo, de madrugadas, de decisiones difíciles. Es una historia traducida que después lo podemos ver en el mundo financiero o en el mundo científico, en que otras personas que no hablan tu lenguaje lo entiendan. Y aquí viene pues algo súper poderoso, no es solamente hablar de monitoreos científicos cuando hablamos de marketing regenerativo, ni solamente de marketing digital, de cómo hacer presencia en Google Maps o lo que sea, sino también hablamos de cómo conectar los saberes ancestrales con la tecnología para maximizar ese impacto medible. Porque no se trata de reemplazar lo que tus abuelos te enseñaron sobre la luna o el cuidar las semillas o las temporadas de lluvia. Se trata de poner esos conocimientos al lado de una app o en un GPS o en una plataforma de ciencia ciudadana o inclusive poner un monitoreo de cámaras trampa o simplemente con el celular más sencillo para que el mundo vea que tu territorio no solamente tiene una tradición sino también tiene un rigor. Entonces, una mayor de la comunidad señalando una planta medicinal, una persona explicando para qué sirve esa planta especial, pues alguien de Europa o alguien de Asia que no conoce esos saberes, pues le va a parecer fantástico. Mientras que alguien más registra esos conocimientos en iNaturalist, en un solo instante se unen dos mundos, la memoria de tu territorio y la tecnología global. Y eso también es marketing, pero un marketing con propósito. Cuando haces esto, pues no solo estás cuidando la biodiversidad, le estás entregando al turista internacional algo que pocos proyectos pueden ofrecer, una prueba científica tangible de que en tu finca la vida realmente palpita, que ese bosque no es solo bonito, está vivo, se regenera, alberga especies que tal vez ya no se ven en otros lugares. Y eso genera algo que ningún anuncio pagado puede comprar, que es pertenencia. Al viajero no se va solo con una foto, se va con la profunda sensación de haber sido parte de algo más grande, de haber contribuido aunque sea un poquito a la protección de ese territorio. Y cuando alguien se siente parte, vuelve, recomienda, apoya, defiende. Y tu historia, los datos, los saberes y tu territorio unidos se convierten en el mensaje más poderoso que puedes compartirle al mundo. Si este mensaje te está resonando y quieres que más emprendedores rurales como tú encuentren estas herramientas, detente un segundo, dale un me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este episodio con ese vecino, con ese líder comunitario que está buscando emprender y hagamos que la voz del campo llegue mucho más lejos. Para que te encuentren, no necesitas ser un experto en marketing, ni en digital, ni en redes sociales, ni pasar horas frente al computador. El viaje de tu visitante, desde que te descubre hasta que llega a tu finca, puede ser tan sencillo como seguir 3 pasos claros. El primero es el descubrimiento. Imagina una persona buscando en su celular un lugar tranquilo para descansar, aprender o conectarse con la naturaleza o está buscando un glamping y en ese momento tu proyecto pues tiene que aparecer en Google Maps y ya eso es un gran avance. Si además encuentra un video corto donde sabe quién eres, qué haces y cómo se vive un día en tu finca sirviendo un café o el sonido de las aves o una sonrisa genuina, pues esa persona empieza a sentir que tu lugar es real, que es cercano, que es posible, que no es algo guionado y súper estructurado, es algo que le genera confianza. Cuando ya llegamos a la confianza, no hacen falta producciones costosas ni fotos llenas de filtros. Lo que más convence a un viajero son los testimonios sinceros, las imágenes auténticas de un día a día, una familia sembrando juntos, un grupo de visitantes escuchando una historia alrededor del fogón, una tarde de lluvia desde el corredor, cosas sencillas. Mostrar esas escenas reales le dice al visitante, pues así es como se vive aquí y pues eso es lo que encontrarás. No son cosas como súper elaboradas. Y cuando llegamos al tercer paso es motivar la acción. Y una vez que alguien pues se enamora de lo que ve y siente que puede confiar en ti, pues necesita una forma fácil de dar el siguiente paso. Y por
por eso es súper clave facilitar todos los diferentes procesos de reserva. Puede ser el catálogo de WhatsApp, que sea claro o amable, o las plataformas como Airbnb, Experiences. No importa que sea la mejor foto, sino que sea como muy cálida, que cuentes muy bien qué es lo que ofreces. También en otros momentos podemos hablar sobre otras plataformas además de Airbnb que son alternativas para experiencias de regeneración, y si te interesan pues comenta en la descripción para crear un episodio solo de ese tema, que lo hemos desarrollado también mucho en otros espacios. Bueno, al final lo que más brilla eres tú como anfitrión y la experiencia que propones, no la herramienta tecnológica en sí. Sabemos que diversificar tus ingresos y organizar tus finanzas pues es todo un reto, y por eso queremos apoyarte desde el primer paso. Te invito a descargar nuestro kit para presupuestar tu experiencia de turismo regenerativo, y es una herramienta práctica sin Excel súper elaborado, para que pongas números claros a tu propósito y diseñes experiencias rentables para ti y justas con la tierra. Ahora hablemos de algo que muchos sienten, pero pocos nombran, que es pasar de la soledad a la comunidad global. Tal vez te has encontrado en medio de ese limbo extraño, demasiado empresarial para que algunos espacios de activismo, o es demasiado social o comunitario para el mercado tradicional. Entonces hemos tenido ese sentimiento de no encajar de algún modo, y eso resulta muy agotador porque es una finca o es un cafetal. Entonces ese burnout rural o algo así es como lo hemos identificado. Es una mezcla entre cansancio, soledad y duda que aparece cuando nos sentimos que le estamos dando la vida al proyecto, pero que no vemos con claridad qué camino, o es que no hay una red que te sostenga, no hay alguien que te esté respaldando. Siempre llegamos a una pregunta donde siempre estamos como preguntándonos si vale la pena seguir, si estamos haciendo las cosas bien, algún día llegará el apoyo que estamos necesitando para el proyecto, si llegará la financiación, o inclusive en otros momentos será el Estado el que guiará, el que apalancará mi proyecto. Entonces, más allá de herramientas de marketing, trabajamos en el paso a paso a la acción, desde un lugar muy concreto, y es diseñar, como ya hemos hablado en otros momentos, de diseñar rutas claras a corto, mediano y a largo plazo. Y pues siempre cuando estamos trabajando no es que sigas saltando de una convocatoria a otra o de un taller a otro sin un foco, sino con la sensación de estar siempre con una ruta, con un camino, con un norte. Entonces hemos ayudado a otros emprendedores a construir ese mapa de ruta que les ha permitido avanzar con calma, pero con una dirección muy precisa. Y parte de ese camino consiste en crear experiencias que sanen el territorio y al mismo tiempo generen ingresos estables. Entonces no se trata solamente de vender o de marketear o de ofrecer la cultura local como un producto más, porque es un extractivismo con el que no estamos de acuerdo, sino ofrecer alianzas con el territorio, con las comunidades, con los saberes, con las tradiciones, con las fiestas, con las recetas, con las historias de la comunidad, y que todas esas historias encuentren un lugar digno dentro de lo que le ofrecemos a los viajeros. Entonces, una caminata donde no solo por ejemplo, se observa el paisaje, sino que se escucha a una persona mayor o alguien contando el río hace 40 años. Esas historias son preciosas porque nos muestra qué cambios ha tenido el bosque, pero también la gente, pero también los saberes, pero también cómo era ir al río hace 40 años, qué plantas se usaban antes para curar ciertas dolencias. Y eso no es folclore para turistas, es memoria viva del territorio, una puesta en el centro de la experiencia. Y nos hemos dado cuenta que eso es bellísimo, riquísimo, sanador para muchas personas, pero para los extranjeros resulta muy interesante. Y el reto está es en venderlo, en interesar a la escuela cercana, a la Secretaría de Ambiente cercana. Todo este relato que construimos es súper clave. Es un buen relato que no promete una venta, sino que demuestra qué es lo que se ha hecho. No basta con decir visita mi bosque o te invitamos a comprar una experiencia de fin de semana o ven a este glamping, sino algo mucho más poderoso, que es mostrarle a un viajero sembrando un árbol o recogiendo la basura de la playa o viendo los peces que ha tenido en pesca tradicional o pesca artesanal. Ver las manos llenas de tierra es escuchar la respiración agitada después de subir una loma, o
o ver la alegría casi ansiosa al ver una imagen de algún animal raro en una cámara trampa. Todas esas pequeñas experiencias son un storytelling consciente, es narrar con la belleza de lo que está llena la vida, ¿no? De ese cada día, de no inventar nada, sino de ponerle palabras a la cotidianidad, a las imágenes, darle como esos momentos, o sea, eso que ya existe, es como darle verdad, es darle un respeto, es un amor por el territorio y es un mensaje que viaja más allá de cualquier anuncio pagado. Así que para crear contenidos que realmente resuenen en el sector del turismo, es fundamental alejarse del marketing vacío y apostar por un storytelling, por una narrativa estratégica, una narrativa que conecte con la emoción, con datos reales sobre la regeneración. Y muchos proyectos rurales sufren de invisibilidad porque publican en redes sociales sin una narrativa clara o sin una estrategia de conversión, lo que hace que sean súper vulnerables frente al algoritmo. Y eso es un poco de lo que se trata, de brindar claridad sobre qué historia contar y a quién dirigirla, transformando el impacto social y ambiental en una narrativa que el mundo pueda entender y valorar, y pues así se llega a un público global.